Encantada. Ondo etorriak danok leku zoragarri honetara. Bienvenidos todos al parquetxe de Armañón. Conocemos todo lo que se ve, todo lo que queda en el exterior, tanto en el Parque Natural de Armañón, en cuyo módulo nos encontramos. Y esta era la estación de titulación. Lo iban machacando y luego lo iban, como hemos dicho antes. Allí tenemos una especie, veremos a continuación la cueva de Pozalagua, las estalactitas, las estalagmitas y sobre todo, la que la hace tan especial, las estalactitas excéntricas. Gutxi falta da bosketen epea bukatzeko, eta nola ez, jarraitu behar dugu boskak egiten, azken momentu arte. Un agradecimiento especial desde Enkartur a la plataforma de vecinos de Carranza. Estaba dando las gracias a todos aquellos que están votando. En Carranza somos muy poquitos, sin ese apoyo que estamos recibiendo, no solo de encartaciones, de todo Vizcaya, de todo Euskal Herria y de todo el mundo. Un acto de apoyo público a la candidatura de la cueva de Pozalagua y también para ratificar aquí, con nuestra presencia, el compromiso de la Diputación, pues con todo lo que se pueda mover y sea bueno para Carranza y para todo Enkarterri. Gaur, gure babesa adierazo gura dutxagu Pozalaguako kobearen hautagaitzeari. Gia Repsoleko 2013ko txokorik onena izan daiten. Hasieratik, hautagaitza hau bultzatu dugu, eta gaur hemen bizkaitar guztiak animau gura duguz geurea dan mirari natural honen aldeko botoa emoteko. Datorren barikura arteko, hau da, irailaren 13 arteko epea daukie horretarako. Y queremos expresar físicamente nuestro respaldo a esta candidatura de la cueva de Pozalagua como mejor rincón 2013 para la guía Repsol. Causa de la formación de las excéntricas y bueno, la mayoría aquí lo que tenemos que hacer es admirar las estalactitas excéntricas. Al verlas también nos podemos fijar en Sentitu, entzun, dezakegu, kobazula, horregatik esaten dugu, kobazuloa bizirik dagoela. Naturak berak sortzen du.